Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos de nuestro canal La Antorcha Profética. Les habla John García y es para darle la bienvenida al estudio que tendremos hoy, titulado, como ya han visto, Beneficios de ser justificados pues por la fe. Así que no se aparten del video de hoy, estén atentos que después de la introducción pasaremos al estudio. Bendiciones. Muy bien, mis hermanos, buenos días, una vez más, feliz día martes 28 de julio del 2020. Estamos hoy en la clase número 25, beneficios de ser justificados por la fe. Y queremos, mis hermanos, compartir con ustedes este tema tan importante, tan fundamental de la palabra. Vamos a comenzar con el versículo de Filipenses capítulo 3, el versículo 9. Miren lo que dice allí, ¿no? Habla de la justificación por la fe. Y el deseo de Pablo era ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo. Dice, no teniéndome justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que aquí concluimos la semana pasada, la clase pasada, que el propósito de todos nosotros debe ser procurar, como Pablo, ser hallado no con nuestra propia justicia, no con nuestra propia justicia que es nuestra obediencia a la ley, no, sino con la justicia de Dios que viene por la fe de Cristo. Entonces habíamos llegado a ese punto y de cómo se alcanza pues la justificación. Sabemos que nosotros venimos nacidos injustos, todos nacemos injustos, nadie nace justo. Es una herencia que traemos desde que nuestro primer padre y madre pecaron en el Edén, en aquel lugar donde reinaba la paz y la armonía. Y fueron echados allí pues por su pecado. Desde allí todos nacimos separados de Dios. Nacimos apartados, inútiles, nacimos injustos. Y el estudio que vimos era que necesitamos ser justificados. Ahora, esa justificación vimos que no podía ser de otra forma que no gratuita. Así que llegamos a este punto, la justicia de Dios, que es la obediencia de Cristo que se nos atribuye por la sola fe. Ahora, en esta justificación por la fe no hay nada que objetar. ¿Qué podemos objetar? Dios es justo y a su vez Él que justifica al que cree en Jesús. Miren, en Jesús, esto es fundamental para la justificación, ¿sí? En Jesús mora toda la plenitud de la divinidad. En otras palabras, no hay nada, no hay ningún atributo que tenga el Padre que no tenga el Hijo. Algunos que quieren menoscabar pues al Hijo y lo hacen como un ser que no tiene los mismos atributos que el Padre, que si esto sigue pero esto no, y no saben que cuando le quitas un atributo al Hijo, por ejemplo, cuando algunos dicen no, que Jesús no es eterno o que Jesús no es inmortal, no saben que lo están haciendo o están negando con esas palabras que Jesús es hijo de Dios, porque Jesús, como hijo literal de Dios, heredó todos los atributos de su Padre, heredó la inmortalidad, heredó la eternidad. En otras palabras, es igual al Padre en todo atributo. Por consiguiente, la redención que hay en Cristo es infinita. La rebelión del hombre fue contra el Hijo tanto como contra el Padre, porque los dos son uno. Jesús lo dijo, yo y el Padre uno somos. Ahora, cuando Jesús se entregó por nuestros pecados,
Era entonces el rey sufriendo por sus súbditos rebeldes, el ofendido perdonando, pasando por alto la ofensa del infractor. Nadie puede negar que aquel ofendido tiene derecho a pasar por alto la ofensa que se le hace. ¿Por qué entonces dudar de que Dios pueda pasar por alto la ofensa que se le ha hecho con el pecado? Él tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho de perdonar la injuria que se ha cometido contra él, como cualquier persona lo puede hacer. Es más, tiene el derecho de hacer lo que hizo para ser justo, y es ponerse en su misma persona como pago por la penalidad de nuestro pecado. Eso es lo que significa que se dio a sí mismo por nosotros. Lo hizo de forma voluntaria, nadie lo obligó. Ahora vamos a leer un texto interesante acerca de la justificación, ¿sí? Un texto que nos habla de la justificación, que lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, los versículos 5 al 7. Dice: Jehová descendió en una nube, estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Y cuál fue el nombre que proclamó? Dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona, atención, la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Fíjense esto, ¿no? En otras versiones dice que en ningún modo dejará sin castigo al malvado. Entonces, vemos aquí cosas interesantes. Vemos aquí, bueno, el nombre de Dios es su carácter. Eso es lo primero que vemos aquí. Que se presenta como fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, en verdad, y que guarda la misericordia. Eso es su nombre. Pero ¿cómo podemos entender esto de que en ningún modo dejará sin castigo al malvado? ¿Cómo podemos entender de que dice a la vez que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo justificará al malvado, o de ningún modo tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo encaja todo esto? Encaja, mis hermanos y hermanas, de una forma maravillosa. Encaja porque para que se cumpla estos dos, para que él no castigue, pues para que no deje sin castigo al malvado, el malvado deja de ser malvado. Cristo, dice allí, perdona la iniquidad, elimina la culpa. Y cuando elimina la culpa, es absuelta la persona. Queda ante la justicia como si nunca hubiera pecado. Así queda. Y esto pues es algo maravilloso, maravilloso, que nos muestra lo que es la justificación por la fe. En la justificación, el primer beneficio es que la culpa es eliminada por completo. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, ya lo vimos cuando el Señor nos viste, nos pone su justicia. Pero algunos dudan de esta expresión. Algunos dudan de la expresión poniéndole la justicia, porque piensan que eso significa hipocresía. Pero no es así. Es entender algo muy fundamental. No es hipocresía que la justicia no sea puesta. Algunos prefieren usar la expresión de poner la justicia a que la justicia brote de lo interior. ¿Y saben cómo se dice esto en común? La gente dice, bueno, yo iré a la iglesia cuando me nazca. Yo haré eso cuando me nazca, cuando lo tenga en mi corazón. Ignorando que la condición del hombre es que del corazón solo salen malos pensamientos. Pero esto no es hipocresía de poner la justicia, porque depende de quién la ponga. Depende de quién ponga la justicia. Si la justicia la pone Cristo, la pone Dios por la fe de Cristo Jesús,
Entonces, es la mejor que hay, ¿sí? Es la que cuenta con la aprobación de Dios, es la que satisface las demandas de la ley. Ahora, si la tratamos de poner nosotros, entonces realmente no obtenemos más que trapos de inmundicia. Hay un texto que nos aclara un poco esto, claramente, ¿no? En cuanto a cómo es el proceso de la justificación. Ese texto es Zacarías, capítulo 3, y el verso del 1 al 5. Y miren las expresiones aquí encontradas. Me mostró a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Otras versiones dicen para acusarle. ¿Sí? Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Así que aquí vemos la expresión del juicio, ¿sí? Estamos, el gran sacerdote, que representa, por supuesto, a nosotros, a toda la humanidad. Estaba de un lado el ángel de Jehová, y a su mano derecha, a la mano izquierda de Dios, estaba Satanás. Estaba el abogado, el ángel de Jehová, y estaba el adversario, el acusador. Y Jehová lo dijo, Satanás, te reprenda. El ángel de Jehová le dijo, Jehová te reprenda, este es un tizón arrebatado del incendio. Ahora, ¿cómo estaba Josué? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Dice, estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Estaba vestido de trapos de inmundicia, con su propia justicia, con su propia obediencia a la ley, que nuestra obediencia a la ley es desobediencia, porque está contaminada nuestra obediencia, siempre está contaminada. Ahora, ¿qué hace entonces? El ángel habla e intimó a los que estaban delante de sí y les dijo, y aquí lo voy a colocar en amarillo, quitadle esas vestiduras viles. Quítenle las vestiduras manchadas, las de inmundicia. Quítenselas. Y luego le dice, y también a nosotros nos dice, mira que he hecho pasar tu pecado de ti. He quitado tu pecado de ti. Te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, que después que se quitan las vestiduras, es que somos vestidos con las vestiduras de gala. Y después dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Pusieronle mitra limpia y vistiéronle de ropa. Vamos a colocar también esto aquí, así. Ahí está. De ropas de gala. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas palabras, en estas hermosas palabras, en esta escena maravillosa? Lo que vemos es que cuando el Señor nos va a vestir con su justicia, cuando nos va a poner su justicia, nos va a poner sus ropas de gala, primero nos quita nuestras vestiduras. Las quita. Fíjense, yo por aquí vi una escena, ¿verdad? ¿Cómo sería? Un ejemplo de lo que sería el hecho de cómo conciben algunas denominaciones o el mundo cristiano en general, cómo concibe la justificación y cómo lo dibujan, ¿no? Y se van a quedar ustedes sorprendidos cuando yo les muestre aquí, y se lo voy a mostrar aquí mismo, una imagen que voy a colocarles allí, de esto falsificado, la justificación, la falsa justificación por la fe. Miren lo que vamos a encontrar pues allí. La falsa justificación por la fe es esto, mis hermanos. Ahí lo tenemos. Vamos a colocarlo aquí. Esta es la falsa justificación por la fe. ¿Por qué? Porque es falsa. Porque si usted ve el dibujo, usted encuentra que aparece, ¿verdad? Un dibujo de Cristo, del ángel de Jehová, cubriendo al pecador con su justicia, que sería este manto blanco. Pero él sigue conservando sus vestiduras viles. Y entonces, desde esta figura que presentan, la justicia de Cristo lo que es un manto que cubre el manto inmundo que tenemos, que es un manto para cubrir la iniquidad. Pero no es así.
No es así. Aquí lo está diciendo. El texto que hemos leído dice: quitadle esas vestimentas viles. Y después es que da la orden: pongan mitra en su cabeza y vístanlo de ropa. O sea, el verdadero dibujo debería presentarse así, y este señor, que representaría a Josué y a nosotros, debería estar desnudo, sin vestiduras, mientras se le coloca las vestiduras, la ropa de gala. Este dibujo muestra la falsa justificación por la fe, contraria a lo que dice textualmente la palabra. Así que, mis hermanos, ya cada vez que usted vea esta imagen, acuérdese que esta no es una representación exacta de lo que dice la Biblia, sino lo contrario. Esta es la justificación según la falsa religión. Muy bien, avanzando, vemos entonces y profundizando que cuando vemos que esta justificación quita las ropas viles, entonces lo que vemos es que lo que dice aquí, ¿no?, el Señor, he hecho pasar tu pecado delante de ti, he quitado tu pecado. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Eso es lo que es la justificación. La justificación no es otra cosa, no es simplemente una forma, no es un registro en el cielo donde se pone perdonado. No es simplemente eso, es algo real, algo tangible, algo que vemos, que se le quita el pecado a la persona, que le absuelve de culpabilidad. Y cuando se absuelve de culpabilidad, cuando se le quitan los pecados, entonces realmente ya ha sido hecho justo. Eso es lo que es justificar, hacer a alguien justo. Ha experimentado un cambio radical, es en verdad otra persona. Eso es lo mismo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, porque la justificación es cuando estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice aquí? Nueva criatura es. Ahí está. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto lo que nos muestra, una vez más, es que cuando dice que todo es hecho nuevo, lo que nos muestra entonces es que la justificación es el nuevo nacimiento. Y que la justificación es otorgársele a la persona en cuestión un nuevo corazón. Un corazón que ama la justicia y odia el pecado. Un corazón como el que el Señor desea que tengamos, que lo dice Deuteronomio 5:29. ¿Cuál es ese tipo de corazón? Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Es un corazón libre del amor al pecado y un corazón libre de la culpabilidad del pecado. Y aquí lo voy a subrayar en mi libro. Acuérdense que todo estudio está basado en el libro Cristo y su justicia de Waggoner. Odiado, este hombre, este siervo de Dios, este libro es odiado por los corporativos y odiado por muchos que están fuera de la corporación, que aborrecen, que les llaman de forma despectiva el dúo dinámico, como para burlarse de ellos. Que se burlen de nosotros porque nosotros predicamos el mensaje que ellos predicaron. Estamos recordando esta gran verdad. Y por eso se burlan de nosotros, nos odian. ¿Pero saben por qué? Porque odian a Cristo. Porque odian el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque el mensaje de la justificación por la fe no da jactancia. Nadie puede jactarse ni de su conocimiento, ni de su supuesta obediencia, ni de su fuerza de voluntad. Es un mensaje que solo glorifica a Cristo, no glorifica al yo. Y cuando no hay glorificación del yo, la gente aborrece este tipo de cosas. Pero bueno, mis hermanos, entonces decíamos que este es el corazón que el Señor quiere que tengamos, el que nos da cuando somos justificados pues por la fe. Y cuando tenemos ese corazón, un corazón que aborrece el pecado y que es liberado también de la culpa del pecado,
Lo que nos muestra es un corazón que ama la justicia. Y es algo que solo es inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien sopla, quien inspira, quien hace a las personas mansas. Quien, como dice Romanos capítulo 8, versículo 14, nos guía, ¿no? 8:14, dice, no, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Eso es la gran verdad. Y aquí está el otro beneficio de la justificación por la fe. ¿Cuál es? Nos hace hijos de Dios. En Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz. Otro beneficio de la justificación, la paz. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos dice que la misma fe que nos justifica es la misma fe que nos hace hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Otro beneficio de la justificación por la fe, dejamos de ser hijos de ira para ser hijos de Dios. Hijos del diablo para ser hijos de Dios por la fe. Y el que no tiene esta fe no es hijo de Dios. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque aman la mentira, porque odian a la justicia. Todo aquel que ama la mentira es hijo del diablo. Pero ¿quién es el que ama la mentira? El que no busca la verdad. Y la verdad hay que buscarla como un tesoro escondido. Y la verdad hay que buscarla hasta el fin de nuestras vidas, porque la verdad es progresiva. Pero la verdad es bíblica. La verdad es bíblica que no niega la verdad que fue dada antaño. Hay muchos que dicen, no, que yo tengo, que la verdad es progresiva. Pero su verdad, supuesta verdad progresiva, es negando la verdad que fue dada en tiempos antaños a hombres y mujeres de Dios que sostuvieron este mensaje y sostuvieron la verdad. Son unos engañadores, son unos fariseos amadores del yo, pero no son hijos de Dios. Tito, en la carta de Tito, el apóstol Pablo también nos muestra esta misma gran verdad que le dijo a los Gálatas. Desde el versículo 4 del capítulo 3 dice lo siguiente: cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Y nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora noten la palabra. ¿Para qué? Justificados por su gracia, seamos hechos herederos. ¿Seamos qué? Hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que la fe en Cristo Jesús nos hace heredero. Y heredero es únicamente un hijo. Solo los hijos son herederos. Por eso es que nos muestra que cuando somos pues justificados, también somos hechos hijos de Dios. Pero esta justificación es instantánea, es cuando se manifiesta la fe. Por lo tanto, es falso la suposición de que hay que pasar un cierto periodo de prueba y obtener un cierto grado de santidad para que antes de que Dios nos acepte como sus hijos. Es mentira, es falso. Él nos ama no por nuestra benignidad, sino por su misericordia. Nos recibe no por nuestro propio bien, sino por su justicia. Y porque Él sabe que solo su poder divino es lo que puede hacer de nosotros un bien al mundo. Eso es lo maravilloso. La gran verdad de que somos hijos de Dios por la justificación por la fe. Así que mis hermanos, mientras estamos nosotros en nuestros pecados, en nuestra desobediencia, en nuestras rebeliones, el Padre envió a su Hijo y murió por nosotros. Y nosotros ahora, aceptando por fe
somos justificados. Y siendo justificados, la culpa es eliminada. Y siendo justificados, somos nuestros pecados quitados. Y siendo justificados, tenemos un nuevo nacimiento. Y siendo justificados, tenemos un nuevo corazón. Y siendo justificados, tenemos o nos convertimos en hijos de Dios y herederos de Dios o coherederos con Cristo. Hermanos, estas son las maravillosas bendiciones de la justificación. No esperes más. Anda a Cristo. Busca ser justificado por la fe de Cristo. Y de forma instantánea, cuando seas justificado, disfrutarás de todas estas bendiciones. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz día. Y continuamos en la discusión de este tema por el grupo de WhatsApp. Bendiciones. Chao, chao. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.